Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de CIPECAD, donde continuaremos conociendo acerca de la interfaz y el menú en general. Pues bien, vamos a abrir una herramienta que nos va a servir que se llama PointFix. ¿Con qué fin? De poder señalar cada una de las zonas que vamos a tratar. Una vez aquí, vamos a iniciar acerca del recorrido de los elementos. Aquí vamos a poder los menús de entrada que tenemos según nuestras necesidades. Por la parte inferior vamos a tener la entrada de cada una de las disciplinas que necesitemos, como lo es la entrada de columnas, la entrada de vigas, la obtención de resultados y los cálculos, valores, que es una opción que no está muy disponible, que digamos en la mayoría de proyectos, la deformada, que es ver el comportamiento de la estructura, y seguridad y salud, como ya lo expliqué anteriormente, los temas de barandillas, coeficientes, señalizaciones, etcétera, en un proyecto. En otro color vamos a ir anotando acá cómo son los menús de, pues estos básicamente son los de archivo que se van abriendo, y la de anclaje de plantillas, rastreo de objetos, el panel de navegación respecto a los elementos, como lo es volver un paso atrás o el control Z que conocemos, y cómo subir y bajar en el proyecto, verlo de vista general, subir, es decir, una planta superior o disminuir. En datos de acceso también podemos contar con acercar, mover, si no tenemos de pronto la ayuda de un mouse o tenemos un portátil, pues aquí vamos a tener la opción de navegación con todos estos valores. Una vez después de que tenemos todas estas cantidades de valores, pues también tenemos la de modificación de los elementos. Modificaciones como cuáles: ver los pórticos en 3D, el menú de escaleras, ver la clasificación de cada uno, ver la vista en 3D, poder hablar, conocer acerca de los materiales, se nos va dando esta serie de opciones, y todo este menú básicamente son las modificaciones que se tienen de elementos vigas, que es donde estamos en este momento. Bien, estas serían a forma general, mientras que si miramos aquí en la parte inferior derecha, podemos encontrar en qué nivel nos encontramos según el proyecto. Podemos encontrar dependiendo en qué nivel estamos en el piso 1, piso 2, y según la nomenclatura que le hemos dado a nuestro proyecto. Otro valor que es muy importante conocer es acerca de este menú que se encuentra cerca al botón de cerrar, minimizar y maximizar. ¿A qué hace referencia este menú? Este menú hace referencia a lo correspondiente a poder imprimir los planos, organizar los planos, imprimirlos, y si tenemos algún tipo de duda o interacción. Aquí podemos modificar las unidades con las cuales estamos trabajando, el menú de ayuda que siempre nos sirve bastante de acuerdo ante las necesidades que tenga el usuario, y acá tenemos menú pues para exportar, guardar o poder revisar si nos está cumpliendo o no nos está cumpliendo. Esta sería de manera general la pantalla que se tiene en manera general lo de CIPECAD, ¿de acuerdo? Entonces pues entrando ya en detalles, pues conociendo el menú de entrada de los pilares, por ejemplo, solamente encontramos lo que es introducción, vista y cotas, donde podemos modificarlas si son visibles o no, y la ayuda que viene con memorias de cálculo, manual del usuario, y también la introducción viene con plantas, grupos, contorno, líneas de replanteo, que son guías, ¿de acuerdo? Y la introducción netamente de los pilares. Pilares podemos encontrar una serie de, digamos, desde nuevos pilares o hacer nuevas pantallas que se pueden indicar desde planta inicial y plantas de pantalla final, introducir pilares con arranque sobre otros, dividir pilar si lo queremos dividir por cada uno de los pisos, editarlos, moverlos, desplazarlos, ajustar, cambiar el punto fijo, copiarlos, buscar, modificar alguna referencia, el ángulo con el cual lo hemos creado, es decir, lo tenemos por ejemplo en este tipo de ángulo. Aquí tenemos una columna y la tenemos de esta manera, en este sentido, por ejemplo, pero nos damos cuenta que nos quedó mal en el diseño, sino que la necesitábamos era de esta forma. Entonces a través del ángulo podemos hacer este tipo de modificaciones, ya que esto actúa como el plano cartesiano.
y vamos a estar modificándolo respecto al eje. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera podemos ir validando que este ángulo haya cambiado. Muy bien. Pero pues mira, esto aquí así, que tenemos el ángulo, pues vamos a girarlo dependiendo de nuestra necesidad. Si lo tenemos de pronto no es totalmente recto, sino que vendría nuestro pilar de esta manera, también podemos hacerlo por los ángulos. La modificación inicial y final de cada uno de ellos. La vinculación exterior, aquí hace referencia a esta vinculación, a conocer si se encuentra anclado por una zapata o si se encuentra anclado directamente a una placa de cimentación, ¿de acuerdo? Para los asentamientos diferenciales. Una cosa que hay que entender muy bien, que pues en la vida cotidiana se suele encontrar, es las vigas de cimentación que vienen ancladas a las zapatas. ¿Esto con qué fin? De evitar los asentamientos diferenciales en una estructura. Pero CPCAD no permite, como muchos otros software, trabajar con zapatas aisladas y al mismo tiempo con vigas de cimentación. Nos genera una serie de errores por este tipo de procedimientos. Los coeficientes de empotramiento, de pandeo, de coeficiente de rigidez axial, la resistencia del hormigón, todo lo podemos modificar a partir de acá, ya que no en todos los niveles tenemos las mismas necesidades. De pronto tenemos una estructura muy alta y pues los niveles inferiores necesitan una mayor resistencia que otros, pues allí mismo lo podemos hacer. Todo lo que viene por recubrimiento, ya estos son valores netamente normativos. Entonces pues de pronto en una condición tengamos ciertas variaciones en las cargas horizontales y las cargas en cabeza de los pilares. Bien, esto sería pues de forma general conocer acerca de los pilares. En la entrada de vigas ya podemos conocer, es acerca pues lo mismo, pero en esta función se conoce acerca de las entradas de vigas, y no solamente de ellos, sino también de paños y de viguetas. ¿Qué son los paños? Los paños hacen referencia a todo lo que son los entrepisos, ¿de acuerdo? Nuestras losas de cimentación, nuestras losas de entrepiso, que pueden ser aligeradas, nervadas, todo se conoce a través de la gestión de paños. Lo podemos ver acá: forjado de viguetas, placas aligeradas que no existen en esta norma, uno las debe incluir manualmente como un usuario, y las losas mixtas, que son encofradas con este tipo de normativas, y los espesores, los forjados reticulares, que vienen en esta manera en material de icopor o con los nervios y cada una de las medidas, ¿de acuerdo? Lo mismo las losas macizas, también con un espesor que va desde los 8,5 centímetros hasta los 5 metros. Las losas apoyadas en el terreno, es decir, las losas de cimentación, vienen dadas teniendo en cuenta los módulos de balasto, la situación sísmica de la zona y todo lo relacionado con el estudio geotécnico del lugar. Pendiente por definir, es decir, como podemos ver acá nos habla solamente de una serie de elementos y una serie de materiales. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una cubierta en vidrio, o una cubierta en tejas de zinc o tejas de barro, eternit, tableros de yeso, etcétera? Pues se coloca como pendientes por definir con su espesor correspondiente, aunque en este caso sí el espesor mínimo que nos pide eso es de 15 centímetros. Muy bien, eso sería en gestión de paños, es decir, nuestras losas. Y entrada de vigas, podemos encontrar la entrada de vigas, entrada de muros, ajustar cada una de las dimensiones que damos, borrar algún elemento si no va, prolongar la viga si necesitamos, por ejemplo, que la tenemos de esta zona hasta acá y la necesitamos hasta acá, pues podemos prolongarla seleccionando. Lo mismo prolongar los muros, asignar vigas en ciertas zonas, editar si ya hemos creado una para cambiarla de medida, que de pronto ese sector no sea así, o desplazarla si no va es justamente en esa posición. Para la información damos clic en uno de los elementos y él nos dice que es una viga de atado de alma, es decir, de una base de 40 y canto de 40. Canto aquí hace referencia en el idioma castellano pues a la altura, y el plano es el plano básico. Bien, esto sería pues de forma general lo que se conoce de cada uno de ellos, o también podemos dividir o unir vigas. Si queremos entrar una viga nueva, pues vamos a tener varios tipos de menú. Acá nos dice sobre la viga actual. Entonces nosotros no queremos que nos cargue la viga actual que tenemos,
Permítame. ¿Listo? Si no, por el contrario, queremos crear una nueva. Acá tiene ciertas características con las cuales pues podemos crearlo. Viene con las vigas T, viene con la viga pues hacia la parte superior, viene con viga descolgada, que es una de las que pues, se suelen usar acá con cabeza colaborante, es decir, una viga T. Con descolgada, pero de esta manera también aquí de suncho no estructural, entre otras, las vigas planas, etcétera. Entonces todas estas pues se pueden hacer directamente desde este menú dependiendo de la necesidad de cada uno de los usuarios. Postensados nos habla acerca de por ejemplo colocarlo desde la longitud mínima, pero pues ustedes saben que el postensado se suele utilizar en luces muy grandes correspondientes a puentes, entre otro tipo de herramientas. Pues bien, esto debe tenerse en cuenta con tendones y demás características, como podemos acá observar. Las características de carga de tensado, pues los límites elásticos, la resistencia característica, pérdidas instantáneas y las pérdidas diferenciadas en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, estos son a grosso modo las características que se dan para los potenciados, y la calcular ya es el botón para correr, por decirlo así, nuestro programa. Para calcular todo lo que es la obra, incluida la cimentación, sin dimensionar cimentación. Se puede calcular sin obtener armado, o se puede rearmar los pórticos también con cambios. Si tenemos columnas en concreto, ellas también tienen un armado, se puede hacer el rearmado con pilares y así poder conocer los centros de masa y rigidez si están cumpliendo o no con los parámetros normativos. Bien, esto sería de manera general antes de entrar al menú de resultados, donde pues se tiene cada uno de las losas, de viguetas, placas aligeradas, etcétera, lo que se tiene, y las envolventes para tener los resultados. Entonces nos veremos la próxima sesión.